conexiones con nosotros a esta hora de la mañana el doctor Ismael Quintana, un experto en Derecho Constitucional. Doctor Quintana, buenos días. Hola Byron, buenos días. Un abrazo a usted. Gracias. Bueno, anoche el presidente ha firmado nuevamente un decreto de excepción, el 227, para renovar este estado de excepción. ¿Será que la Corte Constitucional no lo echa abajo? Bueno, eso depende de varios factores. Habrá que ver cómo está fundamentado el decreto de estado de excepción. Hasta acá lo que se conoce es que se lo ha ampliado por la vigencia máxima que permite el artículo 166 de la Constitución, es decir, 30 días adicionales, y se ha dispuesto la movilización de las Fuerzas Armadas para tareas complementarias de seguridad y de restablecimiento del orden público interno con la Policía Nacional. La Corte Constitucional en el dictamen anterior no cerró la posibilidad de que el presidente, si es que la contingencia no se superaba, pues pudiese renovar por una sola vez, porque lamentablemente hay ese criterio absurdo y equivocado de la Corte Constitucional de que los decretos se pueden renovar solamente por una sola vez. Entonces, digamos, habrá que ver o atender al contenido del decreto, pero creería yo que bajo las condiciones en las que estamos actualmente, pues no hay razón para que la Corte Constitucional eche abajo este decreto, ¿no? Le preguntaba eso, doctor, porque yo estoy revisando el decreto ejecutivo 257 y dentro de los considerandos que usted como jurista experto lo sabe, además de poder, digamos, rebatir o sustentar jurídicamente el pedido, pone unos cuadros donde están el número de asesinatos, la violencia carcelaria, los homicidios, delitos, etcétera, etcétera. Incluso hasta cita unas direcciones electrónicas de información periodística. Usted que es un experto en estos temas constitucionales, ¿efectivamente así se sustenta un pedido de estado de excepción? O mejor dicho, una declaratoria de estado de excepción. Bueno, no creería que sea la mejor forma de hacerle conocer a la Corte la realidad del país. Es decir, usted a la Corte le tiene que entregar la información suficiente para que encuentre la proporcionalidad, la necesidad y la justificación de las medidas adoptadas en los estados de excepción. Ahora, si usted me envía links a los cuales yo tengo que ir como juez a adivinar la información que usted cree que es relevante para justificar la medida, pues luego tampoco se esté quejando de que la Corte se echa para abajo el decreto. Es decir, vea, la presidencia tiene que asumir que también su Secretaría Jurídica comete errores. Los decretos previos de estado de excepción tienen errores y la Corte se los ha observado en algunos casos con razón. Por ejemplo, el tema de que no estén necesariamente justificadas la vigencia temporal y la vigencia espacial del decreto de excepción. Y ahora usted me está comentando, porque yo lamentablemente no he podido revisar todavía todo el contenido del decreto, pero si usted me está diciendo que se colocan ahí cuadros y links, pero especialmente los links, pues difícilmente eso va a constituir justificación para una renovación. Es decir, a la Corte tiene usted que entregarle la información a ciencia cierta de lo que ha ocurrido, datos y cifras, porque además el dictamen previo en el que ya le condicionó la constitucionalidad del decreto 242, la Corte le requirió que al término de la vigencia del estado de excepción se le entregue un informe debidamente detallado con cifras, con mecanismos de acción empleados para bajar los índices de inseguridad y de delincuencia, y pues no veo que eso asome en este decreto, incluso para fundamentar la renovación, ¿no? Doctor, el uso progresivo de la fuerza por parte de los militares o la propia policía, que está especificado en el Código Penal, en el COIP, en el artículo 30.1, usted me corrige si me equivoco, dicen los expertos y algunos ex jueces constitucionales que es suficiente marco jurídico para que la policía hubiese actuado el fin de semana. Hemos visto que ya han entrado, por fin, luego de casi 5 días, la fuerza, primero la policía y la Fuerza Armada, dando pues ese control o refuerzo, si se quiere, en los exteriores. De darse, que no queremos, evidentemente, un nuevo enfrentamiento, un nuevo motín, la policía tiene toda la garantía constitucional y jurídica de actuar con el uso progresivo de la fuerza o sus armas en este caso. A ver, yo creo que aquí hay que separar las cosas. Usted tiene un estado de ordinariedad constitucional, es decir, cuando no estamos bajo estas circunstancias excepcionales en las cuales la fuerza pública y específicamente Fuerzas Armadas
tienen que cumplir unas misiones constitucionales, según el artículo 148 de la Constitución: defensa de la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de la nación. Si es que estas circunstancias se transforman en contingencias que obligan al presidente de la República, como lo ha hecho en esta vez y creo que con acierto, a decretar los correspondientes estados de excepción para superar esa contingencia, el artículo 165, número 6 de la Constitución faculta que el presidente disponga el uso y movilización de la fuerza pública, Policía Nacional, para continuar con su misión constitucional de protección de la seguridad ciudadana y el orden público interno, y Fuerzas Armadas para colaborar complementariamente con esas tareas de defensa y de seguridad interna con la Policía Nacional. ¿Cuál es el problema que hemos tenido acá? El problema, primero, es que Fuerzas Armadas no tienen un marco normativo que les permita emplear este tan cacareado uso progresivo de la fuerza, porque nuestra estratosférica Corte Constitucional, que vive en la nebulosa, que no sale de su burbuja, se ha encargado de declarar en meses pasados la inconstitucionalidad del reglamento para el uso progresivo de la fuerza diferenciado que dictó el exministro Jarrín para permitir que Fuerzas Armadas tengan un marco normativo en el que se puedan apoyar para usar la fuerza bajo la ley, ¿no es cierto?, en contextos de estado de excepción. ¿Por qué razón? Porque como no tienen el mismo entrenamiento que Policía Nacional, no pueden emplear las mismas normas con las que sí cuenta Policía Nacional. Pero pese a eso, esta Corte Constitucional se encargó de echar abajo ese reglamento, y eso ha impedido que al día de hoy Fuerzas Armadas tengan norma en base a la cual, o con base en la cual, puedan actuar. Y en segundo lugar, porque esta misma Corte Constitucional, en dictámenes de control de constitucionalidad de estados de excepción, como el de la crisis carcelaria, como el de la inseguridad ciudadana, se ha encargado de recortar, de atar de pies y manos a la fuerza pública, prohibiendo, por ejemplo, que Fuerzas Armadas puedan ingresar a los perímetros internos de los centros de privación de la libertad, pese a que la Constitución, como le decía hace un momento, sí permite emplear la fuerza pública para superar esta clase de contingencias. Entonces, los colegas penalistas que hacen referencia al COIP y al artículo 30, número 1, pues hacen referencia solamente a la habilitación que tiene Policía Nacional. La Policía Nacional está habilitada para usar progresivamente la fuerza al amparo de esta norma y al amparo de la norma específica que tiene la Policía Nacional para estos casos, pero esa norma no cobija a las Fuerzas Armadas y por eso se necesitaba una norma específica y diferenciada para estos casos, que no la tenemos gracias a nuestra prejuiciosa Corte Constitucional, que en estos casos falla con notoria carga y sesgo ideológico. Hay que decir las cosas como son. Mientras tanto, los ciudadanos y la sociedad en indefensión, porque si hay algo es la sensación de indefensión. Doctor Quintana, estoy contra el tiempo, lamentablemente, pero le agradezco, como siempre, un gusto. Un abrazo, Byron. Buenos días. Gracias al doctor Ismael Quintana.